reducción del daño describe todas las formas que los técnicos o profesionales deben valorar, cuidar, respetar, sobre todo a la persona con experiencia de vida en calle, a la que antes se le decía como paciente. El humanismo incluye brindar como servicios que no tengan ningún prejuicio moral contra ninguna de las personas que se les atiende y que sobre todo teniendo en cuenta que los procesos, los resultados van a ser en base a la referencia que estas mismas personas dan de su propia vida. Y esto es dar dignidad y no a la compasión. El segundo es el pragmatismo. El pragmatismo es la idea de que ninguna persona, ningún ser humano logrará un comportamiento perfecto. Jamás buscamos un comportamiento perfecto. Y que buscar procesos que sean perfectos, que no tengan recaídas, eso es imposible, imposible. De hecho, lograr que un plan de intervención social se ejecute tal y cual como quedamos desde que se inició su plan, nunca va a ser perfecto, nunca va a terminar tal cual como se diseñó el plan. Eh, las mismas personas dentro de esta idea de pragmatismo es que las mismas personas con experiencia de vida en calle toman sus propias decisiones y no es que en todo momento van a ser las correctas, ¿ya? Nosotros, bajo este sistema, es que nosotros tenemos esperanza en lo que van a hacer, en lo que van a lograr, pero no expectativas. La expectativa puede ser un proceso de una percepción fallida humana. El siguiente, lo que nosotros tenemos que ver bajo este enfoque pragmático también es que todo tipo de abstinencia, las conductas dañinas que tienen en contra de sí mismos, no es una prioridad en sí para afectar, sino más bien es la que esta persona la vea como algo que necesite, que diga yo necesito apoyo en esto, y desde ahí se parte. El siguiente es el individualismo. El tercer principio que hace principalmente referencia a que toda persona con experiencia de vida en calle tiene sus propias necesidades, sus propias fortalezas. Hay que creer mucho en lo que tiene esa persona, todos sus comportamientos propios, el respeto a lo que ellos tienen, la sensación incluso que ellos perciben de toda intervención social. Si yo doy apoyo en alimentación, en comida, en baño diario, en atención psicológica, esa percepción personal de lo que esa persona tiene o recibe de este tipo de apoyos, hay que evaluarla también. Esto es el individualismo. El siguiente, que es la autonomía, en la autonomía más se basa en que debemos respetar que la persona con experiencia de vida en calle toma sus propias decisiones, es responsable de decidir todo su tratamiento, interviene desde la planificación, es validada por esta persona. Solo en el caso de que tenga una persona algún tipo de discapacidad ya a nivel psiquiátrica o una persona que tiene algún tipo de discapacidad intelectual de más del 80% es que no, pero por lo demás siempre tiene que ser parte de las personas que crean el plan de intervención individual y sobre todo que su comportamiento se debe evaluar siempre y cuando se le ha educado a esta persona sobre lo que se quiere evaluar, ¿ya? Esa es parte de la idea de que su autonomía no sea sesgada por ideas de cómo nosotros creemos que se puede, entre comillas, apoyarle. Em, toda toda la idea de mejorar su calidad de vida tiene que ser dada principalmente por las ideas de esta misma persona. El siguiente es el incrementalismo. El incrementalismo tiene que ver sobre todo porque en este principio de la reducción del daño se hace referencia siempre a cualquier cambio positivo que demuestre esta persona. Y esto es un paso sí o sí de mejoría. Y esto se lo tiene que celebrar, se lo celebra. Por pequeño que sea para nosotros ese cambio, se lo tiene que celebrar o dar algún puntal donde las personas digan, sí, esto valió la pena hacer. Em, toda parte de cambio positivo en su comportamiento a menudo puede llevar meses y hasta años. Por eso es que aquí es muy necesario que jamás se castigue la regresión. Muchas personas en drogodependencias crónicas u otros vicios que hay en calle, cuando existen regresiones o lo que llaman en drogodependencias crónicas las famosas recaídas, de ninguna forma en las regresiones o las recaídas el profesional tiene el derecho, no tiene jamás el derecho ni de aconsejar, ni de juzgar, ni tampoco de interpretar. Eso se hace en el equipo técnico, pero con varias leyes a nivel de intervención social, pero con la persona jamás. La siguiente es la parte de la responsabilidad. La responsabilidad
cabe dentro de cada vez que una persona con experiencia de vida en calle se debe creer siempre que esta persona es responsable de sus decisiones y también de sus consecuencias. Obviamente con lo que se ha educado para que si algo se quiere evaluar de cuáles son de las cosas que se han hecho responsables cumplir dentro de una intervención social, si se quiere evaluar eso, uno tiene que respetar muchísimo que esas decisiones y las consecuencias lo entendió perfectamente esta persona. Y en ningún caso, todas estas decisiones, ya sea por su consecuencia o por castigo, en algunos casos, entre comillas, como le ponen, si es que ha incumplido con alguna norma, en ningún caso eso significaría sacarle del sistema o dejarlo de atender. Eh, Varias ideas de reducción del daño, por ejemplo, es, si es que nosotros estamos en uno de los centros de desintoxicación con chicos, si es que en uno de estos centros, por ejemplo, un chico coge y de un piedrazo por las iras porque tuvo un craving, bueno, eh, tuvo un evento propio de su síndrome de abstinencia, cogió una piedra y por mala suerte rompió la televisión de todos. En este momento, la consecuencia de lo que hace, él tiene muy claro cuál es la consecuencia. Después de hacerle la atención necesaria para que podamos hablar de qué va a ser su consecuencia, es que en ese momento el castigo tiene que ser compartido con la persona, con el técnico, técnica. En ese momento, por ejemplo, me vas a pintar todo esto y barrer durante una semana todo el centro. Y de lo que pintaste vas a recibir un dinero y de ese dinero vamos a pagar la reparación de la televisión, por ejemplo. Ese castigo, esa pintada y barrer los patios, lo que sea, o la limpieza de la institución, va a ser acompañada de la persona que se va a hacer cargo del acompañamiento de este castigo, entre comillas. Mientras está pintando, mientras está barriendo, se habla sobre la normativa y por qué fue la razón y qué va a ser el paso a seguir para que mejore su comportamiento. Siguiente, por favor. Nosotros hacemos un trabajo de reducción del daño tomando en cuenta varias aristas de lo que es esta metodología. El trabajo en cambuches, el cambuche, para los que no lo conocen, es la palabra técnica del tipo de covachas o de viviendas que hacen las personas o para vivienda o para consumo, para las dos. Nosotros nos metemos ahí, estamos con ellos 1, 2, 3, 4 días si es necesario, compartimos con ellos mientras están consumiendo y ahí nosotros podemos darle ideas de que tal día te vas a bañar, tal día vas al médico, tal día y así. Nos hacemos parte de la problemática, pero técnicamente. Bueno, y así podemos dar algunas ideas. Nosotros hemos logrado hacer comunidades que robaban y ahora siguen robando, pero roban sin armas. Es reducción del daño. La idea de la reducción del daño no es ir en contra de la problemática, es ser parte de la problemática, pero técnicamente. Compañeros, nosotros la norma de la producción de metodologías bajo la reducción del daño es que los técnicos y técnicas tengan la capacidad de ir en contra de sí mismas para evaluarse cada momento de que estamos trabajando de persona a persona para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Les agradezco mucho su atención. Eh, Muy bien, muchas gracias, Paul. Súper importante, me parece, lo que nos presentás, ¿no? Esta posibilidad de pensar en modelos alternativos de intervención. Y bueno, nada, escuchar también, quizás después estaría bueno que tengas la posibilidad de extenderte con algunas preguntas para que nos cuentes un poquito también cómo la implementación en Ecuador de todo esto. Pero me parece muy interesante lo que nos presentás, así que te lo agradezco mucho. Y ahora le vamos a dar la palabra a Isabel Lacalle, investigadora de Ciscal, directora ejecutiva de Corporación Nuestra Casa, y su presentación se titula Estrategias residenciales, la experiencia de vivienda primero en Chile. Isabel, tenés la palabra. Hola. Ay, viví un momento de pánico porque se me fue el internet. Así que qué bueno que estoy aquí. Voy a compartir mi pantalla para... Quería hoy día contarles a propósito de la experiencia del programa Vivienda con Apoyo que ejecutamos en la Corporación Nuestra Casa. El programa Vivienda con Apoyo es parte de la política pública ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en Chile,
que nace inicialmente en el año 2018, no, empieza a ejecutarse en el 2019, y actualmente tenemos más o menos una cobertura de 500 cupos a nivel, no podríamos decir nacional, ya que solamente se ejecuta en 4 regiones del país, pero quisiera contarles un poco. Ha hecho una investigación, una sistematización sobre el primer año en Vivienda con Apoyo, Ignacio Eisman, que se hizo en colaboración de la Corporación Nuestra Casa y Corporación Moviliza, así que espero contarles un poco de esto. Primero que nada, para que conozcan el programa tiene como objetivo interrumpir la situación de calle a través del acceso a la vivienda, y entonces en esto se hace la adaptación a una vivienda y convivencia, ya que hay viviendas compartidas y también viviendas individuales. Dentro de los objetivos específicos de este programa podemos ver cómo se busca mejorar la percepción y condición de la salud general de las personas. Se busca el aumento de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. También el aumento de la participación en las actividades barriales y comunitarias a través de la integración social y territorial, y el aumento de la cantidad de redes que acceden las personas, ya sean primarias, públicas o privadas. ¿Cuál es el perfil de los participantes? Este programa siempre se pensó en personas mayores de 50 años que hayan estado más de 5 años en calle. Pensándose que esta edad es un adulto mayor en calle. Era el sistema, el requisito de ingreso tenía que ver con esto. Entonces, ¿cómo era el proceso de ingreso de las personas en esto? Había que hacer una postulación, que la postulación la hacían solamente los distintos programas que trabajan con personas en situación de calle. Eran aquellos que tenían que llenar una ficha de postulación y diferentes instrumentos diagnósticos que reflejaban este ingreso, y este ingreso tenía una prelación que podíamos decir que tiene un puntaje para postular a esto. Cada una de las instituciones que postulamos a este programa público, ya que es una licitación pública, postulamos a distintos territorios, y cada uno de estos territorios, entonces, el ministerio nos adjudicaba una cantidad de personas que habían pasado por este proceso de postulación. Por ejemplo, que aquí tenemos algunas frases que han dicho algunas de las personas que estuvieron, que han estado viviendo con nosotros. Aquí hay varios modismos chilenos, pero bueno, se los leo. Estoy feliz porque, chucha, bueno, tenís tu pieza. Solo, tenéis un departamento que compartís, pero no importa, pero en tu pieza tenéis la terrible privacidad, que si quiero cambiar la tele, voy y la cambio. Mientras tanto allá dicen, oye, no voy, pues estoy viendo el programa, oye, que no están haciendo otra cosa, entonces es lo mismo. Ahora si quiero escuchar música, me aburro, pongo la tele y el equipo y escuchar la música, entonces no sé por qué no tenemos la bebida o comerme algo, yo me sirvo y veo una película, me siento a comer entonces rico y yo llevo harto avanzado, y es que lo que quiero luchar es por mi vivienda, y no es para siempre, esto no es para siempre. Este es de un participante de nuestra casa, está un poco confuso la verdad, pero tiene que ver con esta independencia de poder decidir y dejar de estar tal vez en estos espacios en los que hay que decidir en comunidad qué es lo que hay que ver, si se escucha la tele, si se escucha la música, qué es lo que se hace. ¿Cuáles son, además de estas características de los participantes que les decíamos, qué es lo que vimos en los que participaron, que en su mayoría no presentaban grandes problemas de movilidad, pero sin embargo era notorio el nivel de la salud mental que tenían las personas? Cerca de la mitad de ellos señaló sentirse moderadamente angustiados o deprimidos, lo que creemos que no es menor que de estas personas que estaban participando en este programa. ¿Cuál es el equipo profesional que nos orienta, que nos exige el Ministerio de Desarrollo Social y que nos orienta a que sea parte de este programa? Es una triada que está compuesta por un terapeuta ocupacional, por un psicólogo y un trabajador social. Dentro de esta triada, ¿qué nos dicen? Que el terapeuta ocupacional es el apoyo domiciliario,
que nos acompaña entonces dentro de las rutinas al interior del hogar, el fortalecimiento de las habilidades de la vida diaria, también todo lo que es los acompañamientos más ocupacionales, y luego el psicólogo y el trabajador social son un apoyo comunitario, y uno de ellos también tiene que asumir el rol de coordinación de este equipo. ¿Cuál es la cobertura que actualmente tiene nuestra casa? Nosotros actualmente tenemos 2 coberturas, una que es de 20 participantes, que es la primera, en la cual tenemos 8 viviendas. En esta primera cobertura tenemos viviendas que son compartidas de 3 participantes y de 2. Y en la segunda convocatoria, que tenemos a 22 participantes, tenemos 13 viviendas, y en esta el mandato eran que las viviendas eran máximo de 2 personas. Tenemos 4 viviendas de una sola persona, individuales, y 8 viviendas compartidas de duplas. Las 21 viviendas están en 3 comunas de Santiago, en lo que es el centro de la capital, en la comuna de Santiago, en Estación Central y en Quinta Normal. Parte también de lo que dice el programa es que las personas debiesen de aportar el 30% de sus ingresos, que es como lo dice internacionalmente, ¿no es cierto?, el Housing First. Esto vemos que a veces se da, otras veces no, pero es parte del proceso de que nuestra casa, bueno, también lo ha hecho en sus otros programas residenciales, que tiene que ver con la responsabilización en términos del hacerse cargo del espacio donde habitamos las personas. ¿Cuáles vemos que han sido algunas preocupaciones y dificultades que vimos? Como el desafío central, ¿no es cierto?, que se ha planteado en esto, ha sido que cómo lograr que los participantes se mantengan en las viviendas. Y dentro de esto, algunas como de estas reflexiones que nos ocurren tienen que ver con la sostenibilidad económica del proyecto, ya que es un proyecto que hoy día, ¿no es cierto?, está financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero vemos que sin el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social no es un programa sostenible, que los mismos participantes no podrían mantener un departamento o una vivienda con los estándares que tienen las viviendas, que nosotros como ONG tampoco podríamos mantenerlo. Nosotros en términos como personales, nuestra casa también tenemos casas compartidas, y efectivamente nuestro estándar es bastante menor al que tienen estas viviendas con apoyo. Que es otra de las cosas bueno, que hemos tenido que sortear en este tiempo en el que hemos experimentado este programa, ha sido la emergencia sanitaria. El tema de las cuarentenas ha sido muy fuerte, ya que las personas ingresaron a estas viviendas en periodos de cuarentena, entonces por lo tanto fue muy fuerte el estar viviendo en calle, en sus rucos, que son sus espacios, estas casas hechas con el material ligero que encuentran las personas. O sea, al estar a la intemperie constantemente, a la hora de estar dentro de las viviendas, no ha sido fácil. Después, otra de las dificultades que hemos tenido en este tiempo ha sido la rotación del equipo humano, que hay tenemos diferentes como hipótesis y teorías en relación también a lo que fue la emergencia sanitaria, ya que muchas personas tenían bastante miedo a contagiarse al salir a la calle, ya que nuestro trabajo era presencial, y también a lo que significan trabajos como este, que como tal vez los que conocemos de cómo se ha dicho esta teoría del Housing First, que son trabajos 24/7, que son donde los equipos tienen que cambiar tal vez los modos a los que hemos estado acostumbrados a actuar, y son trabajos residenciales donde las personas tienen emergencias tal vez a horas que no son las comunes laborales. También, ¿qué otra cosa? El aumento y el deterioro por la vida en casa. Hemos visto, ¿no es cierto?, como decíamos, que este programa es para mayores de 50 años, pero hemos visto que las personas al ingresar también a las viviendas han dejado tal vez de sobrevivir y se han relajado. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como personas que pasaban todo el día caminando y hoy día que están en la vivienda dejaron de caminar y, por ejemplo, han aumentado 10 kilos. Y ahí está como la subjetividad, uno dice, ¿eso es bueno, es malo?
son personas que ahora dicen, hoy quiero estar todo el día acostado, quiero descansar. Entonces tildamos de malo el descanso, o bueno, o por ejemplo a unos que le están saliendo caras, otros o que al estar entonces en las casas hemos tenido un aumento de deterioros cognitivos, y por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Que las personas hoy día no pueden postular a programas de adultos mayores, producto que tienen una edad menor a eso, y como lo escuchábamos en las charlas hoy día, en la mañana de Ciclo Vital, ¿no es cierto?, que el deterioro y la esperanza de vida de una persona en calle es bastante menor que de una persona en situación de casa. Entonces vemos esos baches y esas brechas en términos del acceso a los programas. Otras de las claves que vemos en este proceso tienen que ver con los cuidados del equipo, como que es un trato distinto y el conocimiento distinto en términos al cómo trabajamos. Hemos podido hoy día también con la capacitación continua, que vemos que tenemos que estar conociendo y estar fortaleciendo tal vez otras áreas. Y desde ahí también este cambio de la mirada que nos han dicho bastante, que tiene que ver con el ser menos normativo y estar más, claro, como menos centrado en la conducta, y nosotros en nuestra casa estábamos muy habituados tal vez lo que tiene que ver con que cada acción tiene consecuencia, entonces estábamos un poco más habituados a que las relaciones con las personas tenían que ver con eso, y hoy día si la persona no nos quiere atender, está en su derecho, y los roles cambian. Entonces, vemos cómo también ha costado entender este cambio y esta flexibilidad para poder trabajar con los participantes. Dentro de eso, entonces, algunas conclusiones de esto tienen que ver con que el programa Vivienda con Apoyo efectivamente responde al problema del alojamiento y tiene una baja deserción. Efectivamente, las personas utilizan sus viviendas y permanecen en ellas. Las razones por las cuales a las personas han abandonado el programa efectivamente son más externas, y muchas tienen que ver con un proceso de selección inadecuado. Nos hemos dado cuenta que en estos procesos que yo les contaba al inicio, que son las organizaciones que postulan, hay muchas veces personas que ni siquiera tenían ganas de postular, y son otras ONGs que los han postulado, o que no sabían de qué se trataba esto. Entonces han durado muy poco tiempo y ellos han preferido egresar voluntariamente. Lo que les comentábamos anteriormente, la subsidiariedad limita la sostenibilidad del proyecto y tenemos esta dependencia del financiamiento ministerial, el proceso de selección y lo que hace un proceso fragmentado. ¿Qué más? También vemos la interdisciplinaridad como un acierto del programa y del acompañamiento. Vemos que el trabajar con un equipo multidisciplinario ha sido una clave muy importante, y vemos cómo entonces en términos del trabajo en las trayectorias en cada una de las personas ha podido enfocarse, creemos que mucho mejor. También vemos cómo los procesos de adaptación son relativos y tiene que ver mucho dependiendo del periodo, de cuánto tiempo estuvieron las personas en calle. Siempre recuerdo una ONG amiga que nos comentaba que hubo un participante que durmió mucho tiempo, vivió mucho tiempo en un lugar en el cual dormía sentado, y durante las primeras semanas que vivió en la vivienda con apoyo, durmió sentado en su cama, le costó vivir acostado. Por lo tanto, son muchas como acciones de la vida diaria a las cuales tenemos que las personas tienen que rehabituarse. Asimismo, como estas rutinas de la situación de calle. Nos pasaba con algunas personas que durante el día también estaban en sus rucos o en sus rutinas en calle, y durante las noches iban al departamento, o tal vez dormían en sus lugares en calle y en el día iban en el departamento. También, bueno, el poner ahí yo creo que hay que ver bien el tema de los sistemas de departamentos de 2 a 3 personas versus departamentos individuales. Yo creo que no hay respuestas certeras, o hay que casarse con alguna, porque hay personas que necesitan vivir un poco más en comunidad.
vamos a esperar unos minutitos. Que Isa, ¿te pegaste? Justo me fui, pero era mi última lámina, así que estoy. ¿Hola? Te escuchamos, Isa. Sí, te escuchamos bien. Y justo era mi última lámina, así que lo único que estaba diciendo era en términos de que creemos que también es importante que en el equipo haya alguien que se preocupe más del tema de las casas, porque al equipo social lo distrae muchas veces el tema de la llave, la implementación, la habilitación de lo que es el acompañamiento psicosocial. Disculpen por la señal, pero ya, estoy. Bueno, buenísima la presentación, Isabel, gracias. La verdad, un tema súper importante que está además de moda. Interesante escuchar también porque muchas veces nos lo presentan como si fuese la solución a todos los problemas, pero al mismo tiempo un poco el paralelo con, creo que armaron bien la organización de las ponencias, ¿no? Porque así como la presentación anterior mostraba modelos de intervención alternativos en tema de salud, creo que lo que están planteando acá es algo, bueno, vivienda y vivienda además pensado en términos integrales, porque no estamos pensando solamente en el alojamiento, ¿no? Así que parece que es un aporte muy importante que nos traes. Lo agradezco. Y bueno, por último, ahora queremos dejarlos con Luis Enrique Hernández, que nos va a hablar sobre la experiencia de trabajo de la organización El Caracol de México. Quique, todo tuyo. Sí, listo. Muchas gracias a todas y a todos por la posibilidad de poderles platicar. Bueno, yo soy educador de calle y ahora me toca ser también director de El Caracol desde hace algunos años. Y bueno, un poco más que, además de platicarles del modelo, compartirles algunas reflexiones que hemos venido haciendo sobre lo que significa el trabajo con la población callejera, como nosotros les identificamos, y sobre todo pensando en los abordajes diferenciados desde el enfoque de derechos humanos. Pues la idea es poder analizar cómo este enfoque de derechos humanos nos permite hacer un análisis mucho más amplio de lo que significan las propuestas de atención para la población que vive en la calle, y tendremos algunos contenidos temáticos como que desarrollaré de manera breve, como los marcos conceptuales, un poco el contexto, los derechos humanos y el derecho de las personas a vivir en comunidad, pero además cuáles son las fragilidades, tal como lo planteaba Isa hace un momento, de la inclusión comunitaria. Y bueno, ha habido distintos abordajes para la población que vive en las calles, desde los sociodemográficos que buscan conocer el fenómeno, número de personas, los epidemiológicos que buscan intervenir en la relación entre las condiciones de vida de la población y sus hábitos que los colocan en riesgo, los psicosociales y psicoeducativos que actúan sobre la salud mental y el desarrollo psicológico de las personas, y luego vinieron ya los desde el marco de derechos humanos que analiza y promueve la garantía de derechos humanos colocando la participación y el protagonismo de la persona en el centro del trabajo. Puede haber más enfoques, solo coloco estos como para iniciar el diálogo, porque en realidad cuando hablamos de personas que viven en la calle, no estamos hablando de un solo grupo social. En la calle encontramos una diversidad de poblaciones y que todas, aunque de fondo buscamos que se integren a una comunidad, ya se encuentran dentro de una comunidad. Solo que el lugar que ocupan les coloca con riesgos diferenciados. Y pondré algunos ejemplos. Existe el desprecio a las personas por solo ser pobres, lo que se conoce como aporofobia. Existen los grandes modelos de gentrificación en nuestras ciudades, que al final hacen que las poblaciones que viven mayor exclusión sean a las que no se quiere tener. Y estoy hablando de poblaciones pobres, migrantes y obvio personas que viven en las calles, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen en su plan hacia el 2024 que solo existan 240 personas en las calles. Y nos acaban de presentar un censo de 930 personas actualmente en la Ciudad de México que están viviendo en las calles de 0 más o menos a 70 años, lo cual es una cosa totalmente incompatible con una ciudad de 25 millones de habitantes.
Y bueno, también dentro de ese contexto hay leyes y reglamentos que les criminalizan y que promueven que sean vinculados a procesos penales, que promueven que sean expulsados de las calles, entre otros temas, ¿no? También vemos que dentro de este contexto en el país hay un deterioro de la garantía de los derechos humanos. Existe una corriente negativa impulsada desde la propia presidencia de la República para promover esta corriente no a favor de los derechos, pero además en el contexto también vemos que hay datos difusos. Estos 930 personas que les digo que acaban de presentar como un censo, habla o tiene una tendencia a minimizar un fenómeno complejo, muy amplio, a un fenómeno micro. Y esto de verdad me parece grave. Y eso tiene un impacto directo en la población. ¿Qué significa? Que vemos eventos de limpieza social, detenciones arbitrarias, negación de servicios, discriminación y, por supuesto, separación familiar de niños y niñas con sus mamás o papás. Y un poco, ¿con quién trabajamos? O sea, ¿quiénes viven en las calles? Desde el Caracol venimos analizando que en las calles debemos de hacer un análisis amplio de lo que significa el sinhogarismo. Es decir, personas que por alguna crisis económica se enfrentan a vivir unos días en las calles, personas que pierden o fracturan sus vínculos familiares y se quedan sin vivienda, personas que se van vinculando paulatinamente con grupos que ya están instalados en la calle, o personas que por problemas de consumo de drogas y conflicto con la autoridad son expulsados de sus viviendas, o propiamente personas que por la edad o enfermedades físicas o psicosociales salen a las calles, o personas en movilidad interna o internacional. ¿Qué significa población migrante, migración local o migración internacional? Y el análisis que planteamos, el por qué llegan a las calles, es porque se quedan sin redes de apoyo. La familia como primer círculo de protección, la comunidad, las instituciones de gobierno que no alcanzan a responder a las complejidades del que están enfrentando las personas, y por supuesto los órganos de derechos humanos que tampoco alcanzan a ofrecer una alternativa para que las personas que viven en las calles sean incluidas de manera importante. Y es así que en las calles vemos niños y niñas, mujeres, hombres, personas mayores, personas que viven con discapacidad, personas de la comunidad de diversidad sexual y familias completas. Esta diversidad merece, desde el enfoque de derechos humanos, una atención diferenciada por sus condiciones físicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque tal como Isa lo planteaba hace rato, y les comentaré una expresión que la población con la que trabajamos tiene muy arraigada, y es que la calle no hace caricias. Esto significa que la calle deja una huella profunda a nivel físico y psicológico entre las personas, por lo cual hay deterioro en su estado físico y emocional, dependiendo del rango de edad. Esta tabla, bueno, quedará como para que la puedan revisar con más calma, y aquí tenemos analizadas personas de 0 a 60 años o más, y estamos hablando de un alto deterioro físico. Por eso decía, y coincido con Isa, el planteamiento de que las personas tienen una esperanza de vida muy corta. O sea, estamos hablando de que si la esperanza de vida nacional en México es de 70 a 75 años, quienes viven en la calle mueren a los entre 25 y 30. Estamos hablando que son 45 años de vida que no tienen. Y esto es grave y habla del fuerte impacto que tienen contextos adversos con poblaciones que ya están en una condición complicada al terminar viviendo en las calles. ¿Y qué es lo que encontramos? Personas con problemas del lenguaje, escritura, consumo de sustancias, donde evidentemente estos modelos de reducción del daño son súper importantes para aplicarse en las calles, discriminación, violaciones a derechos humanos, muertes excesivamente prevenibles y una violencia institucional totalmente arraigada en toda la estructura de las autoridades. Por eso, un poco lo que estamos planteando son abordajes diferenciados desde el enfoque de derechos humanos, lo cual nos implica a reconocer que la calle y la vida de las personas, así como no es homogénea en rangos de edad, este fenómeno que en los 80 nos enseñaron que solo había niños y niñas, ya no aplica. Estamos hablando de que hay personas mayores, hay niños, hay personas de diversidad sexual, familias,
y cada una necesita un abordaje diferente en función de su condición física. Y pondré aquí un poco este ejemplo de algo que llamamos el Código de Contención y Buen Trato, que es una herramienta que utilizamos tanto para el trabajo en la calle como en espacios cerrados. Y significa que tenemos población, aquí no importa el rango de edad, pero que la categorizamos con este triage en rojo, amarillo o verde. ¿Qué significa? Que tenemos personas que necesitan apoyo cuando están o su vida está en peligro. Personas que sufrieron algún accidente, que están en estado psicótico, personas que están en alto riesgo de morir, personas que están a lo mejor con alguna enfermedad crónico-degenerativa que ya los tienen en condiciones delicadas, y esas poblaciones están en rojo y necesitan una atención de emergencia. Ahí no hay reducción del daño, ahí no hay desarrollo, ahí hay atención de emergencia. Hay personas que están en amarillo, que son personas que están como en conductas de alto riesgo, donde los modelos de reducción del daño aplican perfectamente. O sea, personas que no tienen un deterioro alto, pero que sí necesitan una atención y avanzar a modelos de desarrollo humano. Pero también tenemos personas que incluso están en la calle, que están en condiciones físicas mucho más fuertes y que pueden vincularse a procesos de desarrollo, incluso de reflexión mucho más profunda. Y este código nos permite identificar si es un niño, una persona joven, un adulto o una persona mayor, cuáles son o cuál es el focus desde donde vamos a intervenir. ¿Qué significa la atención de emergencia? Por ejemplo, ahora con la pandemia, desde el Caracol decidimos que todas las acciones iban a ir para atender la emergencia. Es decir, la vida de las personas que estaban en la calle estaba en alto riesgo. ¿Por qué? Porque estábamos enfrentando una pandemia, porque había un virus que no conocíamos y tuvimos que diseñar una estrategia para atender la emergencia, donde teníamos que hacer incluso muchas acciones de asistencia, las cuales eran necesarias como regalar gel, cubrebocas, pero aquí el punto era salvar la vida de las personas. Si hubiera sido una persona que estuviera atropellada, que hubiera tenido una lesión con un arma punzocortante, etcétera, necesitaba una atención de emergencia. Y eso es necesario hacerlo porque corre peligro la vida de una persona. Tenemos acciones de reducción del daño que, bueno, ya Paul nos ayudó un poco a entender que lo que busca es prevenir el deterioro y que las personas puedan ir migrando de acciones que les pueden provocar un daño en su vida y puedan ir mejorando o tendiendo hacia otros parámetros, incluso otros paradigmas de cuidado del cuerpo, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos a Alexia, que es la coordinadora del Caracol y que está, bueno, atendiendo a una persona que vive ya con discapacidad. Y tenemos acciones de desarrollo. ¿Qué significa? Que las personas que están en mejores condiciones o que van entrando a procesos de reflexión psicológica, van teniendo mejora en su salud, ya necesitan acciones para que promuevan su desarrollo y posiblemente podamos ir vinculándolas a procesos de vida comunitaria. Eso no significa que alguien que esté en amarillo no pueda vincularse a un proceso de vida en comunidad, pero el fracaso puede ser mucho más rápido. Yo coincido también, creo que Paul es el que planteaba el tema de que los procesos de recaídas o regresión no se castiguen. Creemos que es parte del proceso y eso nos lo han enseñado los modelos de reducción del daño, pero en realidad lo que estamos buscando es que las personas se vinculen a procesos mucho más profundos por un solo detalle. Necesitamos promover la movilidad social y económica de las poblaciones, porque ese será uno de nuestros grandes desafíos al momento de que se vinculen a la comunidad. ¿Qué significa? Que para que esto funcione no lo hace solo una organización. Es decir, el Caracol no puede solo. Necesitamos articular con las instituciones del Estado, con instituciones privadas, necesitamos articular con otras organizaciones y eso nos permite reconocer que los recursos del Caracol se focalicen en acciones puntuales de vinculación a la población, de confianza, de generar un estatus solidario con las poblaciones, pero a su vez puedan ellas acceder a los servicios del Estado, los cuales obviamente por ser un derecho, el Estado está obligado a promover servicios de salud, de inclusión, de identidad, etcétera, y el Caracol se vuelve
una especie como de puente entre la exclusión que han vivido históricamente y la posibilidad de acceder a una comunidad incluyente que les garantice sus derechos humanos. ¿Y qué significa? Nosotros aprendimos inmensamente de las personas que viven con discapacidad, sobre todo del trabajo que han hecho en torno a la Convención de los Derechos de las Personas que Viven con Discapacidad, porque algo que ellos nos enseñaron es que tenemos que fortalecer los círculos de protección, así como hubo un deterioro que los dejó en las calles, necesitamos fortalecer estos círculos. ¿Para qué? Pues para que las personas accedan a una vivienda, a una forma de vida independiente y se incluyan en la comunidad, tal como lo promueve el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto para nosotros es muy importante porque en realidad hacia donde queremos llegar, el fin del proceso pareciera que es la vida en comunidad, pero ahí nos enfrentamos a tres grandes situaciones y que casi estaré terminando con esta lámina que me parece que es necesario reflexionar. Es decir, ya llegamos, ya trabajamos con una persona para que mejore su salud física, mejore su salud mental, pueda tener un empleo. Es decir, ya hicimos un gran esfuerzo para que pueda vincularse a un espacio en comunidad. Es decir, ya tenga una vivienda, tenga su tele, una mesa, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la población, al haber tenido un alto deterioro físico y psicosocial, y tal como lo decía yo, la calle no le hizo caricias, va a quedar a la saga dentro de la esfera social y económica, porque los empleos a los cuales van a acceder son precarios y muchas veces tienen que tener el empleo formal que le consiguió la organización o el que él o ella consiguió, pero además tienen que seguir limpiando parabrisas para poder mantener el pago de una renta cuando esto es necesario o poder ir pagando su vida cotidiana. ¿Y esto qué significa? Que nos enfrentamos a grandes retos. Uno, y es que aunque las personas se incluyen a la vida en comunidad, sí pasa un periodo en que aún viven con nostalgia la vida que tenían antes con sus grupos de pares en las calles. O sea, al tejer estos vínculos fuertes con sus grupos de pares, sí se vive con nostalgia y extrañan lo que vivían en la calle. Y eso se vuelve un tema delicado. Otro tema delicado es que tienen una fragilidad económica por esto que les vengo planteando. Son personas que viven a veces con el salario mínimo, que los empleos que tienen no les dan los recursos necesarios para pagar su vivienda. Y por eso es importante que después del proceso de inclusión tengan un proceso de acompañamiento para fortalecer esa economía, incluso con becas del Estado. Y esto me parece muy importante porque tiene que hacerlo las organizaciones. Lo otro es que las organizaciones siempre seremos un punto de referencia cuando ellas o ellos se encuentran en crisis. Nosotros hasta la fecha seguimos acompañando a personas que ya están en un proceso de inclusión comunitaria y que a veces no tienen suficientes recursos para sus medicamentos o se enfrentan a la discriminación de alguna institución del Estado, y es necesario que desde procesos de defensoría el Caracol acompañe y pueda de alguna manera ir resolviendo estas trabas que el propio Estado o la propia estructura del Estado va colocando para las personas que se encuentran en más desventaja económica y social. Y el último es cómo fortalecemos el vínculo con las instituciones del Estado. Estas instituciones que históricamente les rechazaron y las cuales no tuvieron como un proceso para contener su salida a las calles, ahora necesitan fortalecer ese vínculo. ¿Para qué? Para que cada vez la población necesite menos de una organización como el Caracol. Y esto no podrá ser posible, todos estos procesos que les planteo de la atención en poblaciones de alto riesgo, la reducción del daño y la vida en comunidad, sin una figura fundamental, las educadoras y educadores de calle. Estos entes que, tal como lo decía Isa en su modelo, con capacitación, con mucho corazón, con
con una posibilidad y unas ganas de cambiar el mundo, puedan ser el puente entre la exclusión y la vida fuera de las calles. Y por eso desde el Caracol estamos muy complacidos de tener un equipo joven, un equipo que pone no solo sus conocimientos desde la psicología o las ciencias sociales, sino literalmente ponemos el cuerpo. Y poner el cuerpo significa que hay muchos impactos físicos y psicosociales también del trabajo que realizamos por la Defensoría y por el acompañamiento con personas que le llamamos nosotros que están en un límite entre la vida a veces y la muerte, o un límite entre la exclusión y la posibilidad de vivir en una vivienda y lo que eso significa. Entonces, bueno, yo lo dejaré ahí. Gracias, felicidades por la conferencia. Me parece que es necesario seguir debatiendo de estos temas y bueno, yo quedo aquí atento para cualquier situación o pregunta que tenga. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Impecable la presentación. Creo que fue un cierre perfecto, además, porque pasamos de, bueno, ayer el modelo de género, ¿no? Luego el modelo de reducción de daños, al alojamiento alternativo y ahora el tema poniendo sobre la mesa la cuestión de derechos humanos, ¿no? Como prioridad. Y me parece que está súper bueno también todo el cierre de pensar en toda esta gente que de alguna manera logra superar la calle y sin embargo está siempre latente esta cuestión de la entrada y de la salida, ¿no? Lo que llamamos muchas veces como el sinhogarismo cíclico, que en un punto la pregunta que pone sobre la mesa es qué es estar integrado también, ¿no? Y me llamaba también la atención esta cuestión de el Estado como generador de grandes violencias y paradójicamente al mismo tiempo la necesidad de apelar al Estado y fortalecer este vínculo. Pero bueno, muy sugerente la exposición. Hay toda una serie de preguntas, es el momento de pasar justamente a las preguntas de la gente que estuvo escuchando la conferencia. Las voy a leer, algunas están en el chat. Ignacio le preguntaba, por ejemplo, a Isabel, ¿cómo se ha trabajado el envejecimiento dentro del programa o cuáles son los desafíos para trabajar el envejecimiento? Y a Paul le preguntaba, ¿han habido resistencias en los equipos de intervención para trabajar la reducción de daño? Y luego tomen nota de las preguntas que hice. Luego hay otra serie de preguntas. Sonia está preguntando a Isabel, ¿cómo son los instrumentos aplicados después de la postulación? Carla Montalvo le pregunta a Isabel primero, ¿quién financió la construcción de las casas si son propias? ¿Y quién sigue financiando los gastos de servicios básicos, por ejemplo, alimentación? Y luego pregunta también, ¿el barrio se opone o se ha opuesto a este programa? ¿Cómo lo manejaron? Carla Montalvo le pregunta a Paul, ¿cómo convencer a las instituciones de esta metodología? Juanita le pregunta a Paul si han desarrollado instrumentos para hacer seguimiento al proceso de las personas acompañadas en esta metodología. Y bueno, creo que todas estas preguntas, y Juanita pregunta luego, ¿y las categorías de análisis para evidenciar el resultado que utilizan, cuáles son? Esta vez para Paul también, ¿no? No sé si quieren ir por orden, Paul, para responder primero. Claro, hola, compas. Un gusto, qué chévere escucharles primero a todos. Siempre un lujo y un honor a todos. Mis respetos por toda la labor que hacemos. Siempre es un honor tener estos conocimientos. Sí, primero respondiendo a... Siempre hay resistencias para trabajar bajo el modelo de reducción del daño porque sobre todo el mismo técnico o técnica tiene que aceptar que si es capaz o no de aceptar esto. Entre las cosas que hay que aceptar, por ejemplo, es que nosotros no estamos en contra del consumo, por ejemplo. Nosotros no estamos en contra de la experiencia de vida en calle. Lo que estamos en contra es de que no importa cómo vivan, sino más bien que eso ponga en riesgo su vida o su salud. Hay personas, por ejemplo, que aquí tienen casa, tienen familia, que tienen hogar, tienen digamos, un nivel económico, socioeconómico aceptable o bueno, y deciden vivir en calle. Literal. La intención es que nosotros tratamos de que no se le vea a la persona con experiencia de vida en calle como fuera de la sociedad. Estamos en contra de la reducción del daño, también obliga a que, o dice, manifiesta, de que nosotros estamos en contra de la reinserción social, porque nunca salieron de la sociedad, son parte de la sociedad.
el decir que salieron de la sociedad significa que no son productivos, entre comillas, como esperamos que sean productivos. Entonces, y si lo fueran después de que han pasado experiencia de vida en calle, no es que hicieron una reinserción social, es que cambiaron de un tipo de vida y no es que salieron o más. Lo que comentaba también, dentro de las preguntas que también le respondía a Carla Montalvo, es que nos preguntaba si, cómo es que se podría convencer a otras instituciones. Le respondimos nosotros que, bueno, esta metodología tiene muchas investigaciones que demuestran sobre todo el impacto, que en muchos países hay investigaciones que demuestran el impacto, que es rentable, que es eficiente la metodología, pero lo fuerte siempre es la formación del grupo que debe entender esta metodología y vivirla antes de implantarla. Y por eso decíamos nosotros es importante invitar, ofertar, compartir, publicitar esta metodología, pero con argumentos como esta, la valoración de impacto. Juan me preguntaba si han desarrollado instrumentos para seguir, para hacer seguimiento al proceso de las personas acompañadas con esta metodología. Sí, de hecho, la mejor forma es el seguimiento decíamos, que ha sido el monitoreo al plan de intervención que ha sido diseñada con estas mismas personas bajo esta metodología, y entre eso hay, por ejemplo, el número de días que roba, el número de días que consume, el número de días que mendiga, el número de lugares donde hacen este tipo de actividades, donde roba, donde consume, donde mendiga, donde hace, hasta incluso donde es que, en algunos casos, incluso donde es que tienen relaciones sexuales y así con quién, pero obviamente hay un proceso bastante, hay una metodología también para esto, por cuidar muchísimo su privacidad y más. Y de darse el caso, nos dicen incluso yo como persona VIH, cuando estuve bajo una drogodependencia, bajo los efectos de drogas, yo creo que estuve con tal y tal persona, necesitaría saber, y entonces para hacerles una atención médica, e incluso para tomar alguna decisión para con esta persona, con la comunidad que estuvo alrededor de esta persona, en pro de que no se promueva otro tipo de enfermedad, no solo VIH, sino otras cosas más. Em, la intención es que el monitoreo es en base de lo que la persona acepta contarnos de su propia realidad, porque sabe que el técnico o técnica es parte de su realidad. Y llegar a ese nivel es uno de de las metas metodológicas dentro de la reducción del daño, que nos sientan que somos parte de la problemática. También dentro de lo que también nos preguntaba Juanita en la metodología, entendía nosotros que era para mí la pregunta, las categorías de análisis para evidenciar el resultado que se utiliza. O sea, nosotros le decíamos que la metodología de la reducción del daño evalúa cosas como la evaluación inicial del daño y del riesgo. Se hace un nivel inicial, se toma un ítem para ver cómo inicia, cómo va a ser consecutivamente el seguimiento de todas las acciones preventivas en esta persona, tomando en cuenta la prevención que lo maneja la Organización Mundial de la Salud, que es con 4 ejes, ¿no? La prevención, que es primero la preventiva, la otra ya que es cuando ya hay síntomas de la enfermedad o de la problemática, la otra cuando ya hay la enfermedad y la problemática en sí, que ya es, en el caso de drogodependencias crónicas, por ejemplo, es cuando ya se tiene que hacer una intervención por recaídas. Eh, para no... para no confundir esto, hay 4 niveles de prevención, rapidito les cuento. La primera es cuando, antes de que se dé una enfermedad, antes de que se dé una drogodependencia o algún tipo de vicio. La segunda es cuando ya existen síntomas de esto y tenemos que ser atendida. La tercera es cuando ya hay las recaídas, por así decirlo, o el retroceso de algún tipo de atención problemática. Y la cuarta es la muerte, la prevención de la muerte como tal. En eso, la evaluación inicial del daño y del riesgo, el nivel inicial y consecutivo de las acciones preventivas, como les explico, según lo que es la OMS. Y por último, el nivel inicial y consecutivo de todas las acciones reparativas. Que tiene que ser reparativo es todo lo que la persona diga que esto quiero cambiar. Precisamente eso es lo que se tiene que reparar. Le decimos reparación porque eso es lo que ve como daño a la persona. Y las cosas que para nosotros veamos que es un daño y queremos hacer llegar a esa persona ese sentir, se lo educa y se ve si es posible o no que esa persona vea que yo estoy consumiendo y me estoy quemando los dedos, eso es un daño, pero la persona dice, no, eso no me importa. Entonces nosotros tenemos que encontrar el nivel de acción comunitaria con él, con sus familiares, amigos y más, para que por medio de ellos llegar a ese tipo de reflexiones, y es parte también de la metodología de reducción del daño. Eso, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Isabel, ¿querés responder vos? Ya.
Vale, espero recordar todo lo que preguntaste. No, pero Está en en el chat, términos... si querés Sí, no, el chat sí, creo que lo tengo. En términos del envejecimiento, como se está trabajando, creemos que es un tremendo desafío y es algo que también estamos queriendo hacer nuevas redes y vínculos y esperamos que a través también del Ministerio de Desarrollo Social poder vincularnos con el Servicio Nacional de Adultos Mayores para poder vincular a las personas, ya que efectivamente este programa termina siendo un programa para personas autovalentes. Cuando las personas dejan de estar autovalentes, van a necesitar ser derivadas a otro espacio y qué es lo que tenemos que trabajar. Y también creemos que es importante entonces el involucrar a servicios especializados, tal vez con geriatras, hacia el camino al envejecimiento. Los instrumentos que se utilizan son unos instrumentos que fueron creados y hay algunos test que utilizan psicólogos o terapeutas ocupacionales que se ocupan para esto, que deberían de estar en las páginas del ministerio, sino también nosotros después se los podemos compartir en Ciscal, que podemos subir la investigación, la sistematización que se realizó, donde podrían ver alguno de estos. No tengo ningún problema en poder compartirlos, sino a través de mi correo en Ciscal. En términos del financiamiento, el financiamiento es del Ministerio de Desarrollo Social y nosotros hemos alquilado, arrendado todas las viviendas a un precio de mercado. Por lo tanto, somos un arrendatario como cualquier otro que tiene un contrato de arriendo que es renovable a 1 año. Ahí mismo también puedo vincular con la pregunta que hacían del barrio, que es muy difícil cuando uno dice hay que avisar que uno tiene personas en situación de calle. Uno dice no, ¿por qué? Porque uno avisa quién vive aquí o quién no vive aquí. Pero, por ejemplo, con la pandemia, que no se dejaban recibir visitas en los edificios, el que nos conocieran y que supieran que éramos de una organización social, que veníamos a ver personas, nos dejó entrar. En algunos lugares hemos tenido dificultades, nos han hecho devolver departamentos por nuestros comportamientos, nos han dicho, porque, no sé, teníamos un participante que había un edificio que en los pasillos había muchas plantas y a él le gustaba jardinear y cuidaba las plantas de los vecinos, no les gustaba a otro, había uno que perdía las llaves. Hay este concepto como tan básico para quienes estamos en situación de casa, que es una llave, y para quienes están en situación de calle, que no lo es, la cantidad, todo lo que nos sucede, como pierden la llave las personas, hizo que algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos nunca cerraba la puerta, dejaba siempre la puerta abierta. Entonces, para el resto de unos habitantes del edificio era un riesgo, que porque siempre estaba abierto. Entonces ahí empiezan a mirarte con otros ojos, o que alguno, por ejemplo, no sé, había uno que tenía una novia que estaba en calle y ella iba a veces a altas horas de la madrugada a pedir que la abrieran. Entonces empezamos a tener dificultades, pero como siempre, hay muchas veces que somos un vecino muy bienvenido y otras veces que no lo somos. Y eso, y el financiamiento viene por eso, por parte del Estado, y el Estado nos dice que las personas tienen asegurado su puesto en este programa, pero lo que no está asegurado es las ONG que tengamos esta licitación. O sea, por lo tanto puede suceder, actualmente los programas son por 18 meses renovables, nosotros ya pudimos renovarlo por 18 meses más, por lo tanto son 3 años. Puede ser que después de estos 3 años tengamos que licitar de nuevo y se lo gane otra ONG, pero nos dicen que las personas van a poder seguir en el programa, pero los que pueden que no sigan ejecutando somos nosotros como institución. No sé si se entendió, es un poco complicado, pero lo importante es que las personas, ojalá que no pierdan su estabilidad, porque igual ha generado en ellos esta angustia cuando se sabía al comienzo que el programa tenía una temporalidad, que no era esto de la vivienda definitiva. Y es por eso que ahí el Estado nos dice que para las personas la vivienda es definitiva, pero no la ejecución para las organizaciones. No sé si creo que con eso fueron mis apuntes de todas las preguntas que hicieron. Sí, súper bien. Y bueno, yo quería decir algo en cuanto a lo que decía aquí, que como de esta nostalgia de la vida en calle, a veces nosotros nos sucede algo bastante como distinto, y es que las personas quieren alejarse de esa vida en calle. Y no acercarse más,
Y nos pasa que luego, por ejemplo, tal vez han superado un poco la situación y han para ellos tal vez cambiado de vida y no sabemos más de ellos. Pero una vez que han tenido alguna recaída o algo, ahí han vuelto a estar con nosotros. Como en términos como esto de las rutinas, a veces que tú decías, como esta nostalgia de estos circuitos callejeros, claro, a veces nos pasa como todo lo contrario, que quieren olvidarse de esta vida en calle. Pero claro, por supuesto que no puedo generalizar y hay muchas historias distintas. Sí, de todas maneras, además son procesos muy novedosos, ¿no? Los que están analizando. Hay que ver en el largo plazo, ¿no? ¿Qué sucede con estas dinámicas? Yo quería aprovechar, si se puede, para hacer una pregunta aquí que me quedó picando esta cuestión que estaba comentando, ¿no? De la necesidad de fortalecer el vínculo con ese Estado que históricamente es el que violentó a todas estas poblaciones. ¿Cómo trabajan ustedes esta cuestión, ¿no? De cómo inculcar derechos humanos al interior del propio Estado? ¿Tienen alguna metodología que nos puedan enseñar? Por ejemplo, pienso en policía, ¿no? Cómo sería fundamental involucrar a la policía en todo este tipo de políticas públicas. Sí, yo creo que ahí el tema va en dos vías. La primera vía es que la propia población que vive en la calle conozca sus derechos. Sepa que la violencia que ejerce el Estado no es normal, sepa que la discriminación no es normal y que ellos tienen un derecho constitucional para exigirle al Estado ciertas prerrogativas, pero perdón, más bien sus derechos, como más que prerrogativas, sus derechos, los cuales han sido violentados o negados. O sea, es fortalecer a la población. El otro va en el sentido de capacitar desde el enfoque de derechos a distintos actores. Nosotros hemos capacitado en los últimos años en la Ciudad de México más o menos a 4,500 policías. Pero ahí enfrentamos una dificultad, y es que la policía dentro de la estructura del propio gobierno, en este caso de la ciudad, es una institución que obedece. Y aunque los policías, incluso los mandos altos, se capaciten y conozcan cuáles son las violaciones que ellos cometen en torno a los derechos de la población, si hay un mandato de una estructura más fuerte, por ejemplo, la jefatura de gobierno, ellos van a tener que implementar acciones de represión contra la población callejera. Lo que sí hemos logrado es sensibilizar a algunos policías para que les ofrezcan alternativas diferentes a la población. Y antes de agredirlos, les ofrezcan, por ejemplo, los teléfonos del caracol. Les ofrezcan alternativas con algunas otras instituciones, aunque no sea el caracol, antes de violentarlos de alguna manera. Pero yo creo que lo otro, cuando hablamos de fortalecer también al Estado, es que el propio Estado modifique sus políticas, sus reglamentos, sus leyes, donde históricamente ha estado anclada la propia discriminación o la violencia que llamamos violencia institucionalizada. Pongo un ejemplo. No hay una ley que garantice los derechos de la población callejera. Hay algunos países que sí las tienen. Entiendo que en Argentina, Colombia hay algunas leyes, pero en México no la hay. Entonces estamos haciendo un trabajo de sensibilización a diputadas, diputados, para que próximamente tengamos la posibilidad de una ley. Pero además hay leyes que criminalizan. Y pongo el ejemplo de en México, en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, que donde hay un artículo que prohíbe que las personas obstruyan las banquetas. Bajo con ese argumento de la Ley de Cultura Cívica, la policía puede violentar a cualquier persona que vive en la calle. Pero, por ejemplo, ese argumento no lo aplican en colonias de mucho dinero donde hay restaurantes que ocupan la banqueta, ¿no? Por eso decimos que es una política discriminatoria, porque no se aplica parejo en la ciudad. Entonces, desde las metodologías de capacitar al Estado, participar en la incidencia política o en el diseño de leyes, reglamentos o los debates que existen en torno a la construcción de nuevas propuestas de política pública, ahí participamos.
y la otra vía es fortalecer a la propia población para que conozca sus derechos. Pero hay un elemento, y cierro con esto, que es muy importante, es que la población callejera conozca los procedimientos de cómo acceder a sus derechos, porque muchas veces no sabe cómo sacar un acta de nacimiento, dónde acudir en caso de que en el hospital no los dejen, no los atiendan o los violenten, no saben que tienen, por ejemplo, derecho a alguna beca del Estado. Entonces, hacemos mucho trabajo de formación en derechos humanos y además del trabajo cotidiano de educadoras y educadores que acompañan a esta población para que vayamos reduciendo la brecha entre las instituciones y la propia población. Bueno, impecable todos los comentarios de los tres. Impresionante, más de 4.000 policías con cursos de sensibilización. Estaría buenísimo que pase después el material, si lo tenés la experiencia, me parece muy interesante para conocerla. Bueno, para finalizar esta mesa, queremos darle unos 2 minutos aproximadamente a cada expositor para que puedan hacer una conclusión de los temas conversados y o hacerse preguntas y comentarios entre sus propias presentaciones. Sigamos el mismo orden de presentación, o sea, primero le tocaría a Paul. Bueno, entre conclusiones para nosotros, dentro del trabajo, digo nosotros, incluso los compañeros que son parte de toda Latinoamérica, que entiendo hacen este trabajo así, invitarles a continuar. Una de las aristas que vemos nosotros que hace mucha falta para la intervención social, que coincidimos mucho también con compañeros de México, también de Brasil, que la respuesta está en hacer política pública, en mejorar muchísimo nuestra política pública. La metodología de reducción del daño es una herramienta más para la atención directa con las personas. Sin embargo, la parte de la coyuntura que debe haber adecuada desde el Estado para las instituciones o personas que hacemos este tipo de trabajo con las comunidades, porque nosotros somos parte de las comunidades, de las personas con experiencia de vida en calle, es que no vean que esta metodología es una cuestión aislada, sino más bien es responsabilidad de todos atenderla y sí crear herramientas para ello es también una responsabilidad. Aquí en Ecuador. Todavía en nuestra constitución no se pone a la persona con experiencia de vida en calle en evidencia, no se nombra. Lo máximo que tenemos aquí es personas en vulnerabilidad, eso es lo que hay. Sin embargo, al margen de esto, la metodología lo que hace, sí, de hecho, busca hacer sustentable la intervención. Lo que queremos lograr nosotros es que no nos necesiten, que después que nosotros tengamos que las instituciones, fundaciones, desaparezcamos. Ese es el plan, de tener suficientes herramientas para que la comunidad actúe, sea la propia comunidad que dé sus respuestas de qué hacer con su propia problemática y ojalá algún rato el sueño es que no nos necesiten. Eso nada más, compañeros. Sumándome a las palabras de Paul, ojalá a no tener trabajo en esto, a dedicarnos a trabajar tal vez en otra temática. No, agradecer el espacio, agradecer la diversidad, creo que es algo muy importante y que tenemos que valorar las distintas experiencias y alternativas y la gama de diferentes acciones que tenemos que ejercer para el trabajo con personas con experiencia de vida en calle. Creo que es algo muy valioso, que la realidad pareciera que nunca supera la ficción en esto, que nunca vamos a dejar de aprender y que me da mucho gusto saber que estamos acompañados y saber que hay compañeros en distintos lugares del mundo que queremos trabajar en torno a esto y que es importante esta comunicación, porque no es necesario que todos inventemos la rueda, sino que compartamos los conocimientos y las limitaciones que hemos tenido, así como compartamos nuestros errores y nuestras buenas experiencias que hemos tenido. Así que muchas gracias y estoy segura que continuaremos en esto. Quique, ¿quieres decir tus palabras para cerrar? Sí, claro. Yo creo que
nadie merece vivir en la calle. Y ahora estamos enfrentando fenómenos emergentes. En la Ciudad de México, las personas mayores que están saliendo a la calle ya con enfermedades crónico-degenerativas, es decir, gente que tuvo una vida en su casa, tuvo un trabajo, tuvo una profesión y lamentablemente ahora está en una condición durmiendo en parques, jardines. Encontramos niños y niñas que están naciendo en la calle, que sus mamás están viviendo en parques, jardines y se embarazan estando en esa condición y terminan en riesgo ya sea de vivir institucionalizadas o de estar con sus mamás en las calles, lo cual también es un riesgo como tal. Pero además estamos viendo jóvenes que por temas de consumo de sustancias también siguen saliendo a la vida en la calle. Yo creo que nadie merece una situación como esa, porque el deterioro por vivir unos meses o años en la calle es brutal. O sea, el daño físico y psicológico que viven no siempre tiene posibilidades de revertirse. Yo coincido con Isa en la parte de que no siempre la nostalgia es por regresar a la calle, ¿no? A veces es este punto también de no querer. Pero yo quisiera compartir mi última reflexión, y es que la vida dentro de un espacio comunitario es tan frágil, tanto como que la población ya cruzó el umbral viviendo en la calle. Cualquiera de nosotros que se quede en la madrugada fuera del metro, temblamos si no tenemos un espacio seguro como una vivienda. La población con la que trabajamos ya cruzó el umbral. Entonces, la línea es muy frágil. Y si no supera su condición económica, puede regresar a la calle. Y Isa lo comentaba. Si mantiene la nostalgia emocional, puede regresar a la calle. Y yo creo que ese tiene que ser como un tema que nos lleve a la reflexión de que necesitamos, sí, fortalecer los vínculos con el Estado, pero también que la propia población pueda tener vínculos con la comunidad, vínculos con familias alternativas, aunque no sean sus familias de sangre, porque eso es lo único que las va a fortalecer. De otra manera, la línea es tan delgada que los regresos a la calle seguirán por siempre. Y ahí tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad ética para que eso no suceda. No solo es porque ellos quieran volver, es porque las condiciones estructurales de nuestros países en América Latina hacen que la gente regrese a la calle. Pero bueno, agradecerles, felicitarles nuevamente por la conferencia, y yo feliz siempre de platicar con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Bueno, Santiago, gracias por acompañarnos. Vamos a recordar, Isabel, que mañana sigue, ¿no? Tenemos nuevas mesas. Estuvo buenísima la contribución de ustedes tres. Y entonces mañana viernes, recuerden que a las 10 de la mañana, de hora de Chile, vamos a tener una mesa sobre políticas públicas y situación de calle, con presentaciones de Brasil, Chile y Uruguay. A las 11:45 de Chile también va a haber una mesa sobre, de nuevo, políticas públicas, esta vez con presentaciones sobre Brasil, Argentina y Costa Rica. Y con eso cerraríamos esta conferencia, que creo yo es bastante inédita, ¿no? No tengo conocimiento de que se haya hecho algo similar en América Latina con tantas exposiciones de tantos lugares diferentes, así que un éxito, los felicito. Gracias. Es un éxito común, esta conferencia es de todos. Chao, chao, buenas noches. Saludos. Felicidades. Hasta mañana. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo Paul, gigante desde mañana. Quito. Santiago, Isa. Gracias. Chao. Cuídense Gracias. mucho. Bye. Un gustazo. Adiós. Hasta luego. Bye.